Vamos a leer esos 7 versículos que la Biblia menciona allí. Una mujer, dice la Biblia, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo, por esclavo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todo tu vecino, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y ella se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En esta mañana quiero compartir con ustedes esta reflexión de este pasaje, estos 7 versículos de la Biblia, acerca de esta viuda. Y yo titulé esta predicación meditando en ella: si hay vasija vacía, siempre habrá aceite. Si hay vasija vacía, siempre habrá aceite. Hermano, nosotros cuando comenzamos a leer este pasaje y los otros pasajes anteriores a esto, vemos que el ministerio del profeta Eliseo, nosotros conocemos a Dios de una forma diferente. Porque Dios se revela en la vida del ministerio de Eliseo de una forma diferente. Podemos ver el juicio de Dios sobre aquellas personas que estaban en contra de Dios y que cometían pecado. Y vemos esa faceta de Dios, un Dios justo, un Dios que trae juicio. Pero también vemos el amor y la misericordia de Dios, por ejemplo, cuando le otorga al general enemigo de Israel, a Naamán. Vemos el poder de Dios en medio de un problema imposible. O sea, podemos ver en el ministerio de Eliseo a Dios de una forma diferente, como no lo habíamos visto antes. Y es a través de cada uno de esos eventos que Dios usó a Eliseo para darse a conocer y para llamar a su pueblo a que dejaran la rebeldía, el pecado, sus corazones duros, y que no adoraran a dioses falsos. El propósito del profeta de Dios era llamar al pueblo de Dios a que se volvieran a Dios, a que se convirtieran de sus malos caminos, a que creyeran en Dios, a que se volvieran a Dios de todo corazón. Y vemos al profeta Eliseo que Dios le permitió que él cumpliera con su ministerio. Y esta historia sobre esta viuda nos recuerda algo importante, que en cualquier momento de nuestras vidas, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro mundo puede cambiar. Nuestra vida, nuestra familia puede cambiar. Nuestra economía puede cambiar. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. En el caso de esta mujer, su vida, su familia, perdiendo a su esposo, que estaba en esa escuela de profeta de Eliseo, su vida cambió en un instante para mal, porque estuvo al punto de perder a sus hijos. Y hermanos, saben que en nuestra vida no es diferente. Es por eso que debemos de confiar plenamente en Dios, porque en un abrir y cerrar de ojos nuestra vida puede cambiar radicalmente. Y muchas veces puede cambiar para mal, porque esta mujer experimentó la escasez al perder a su esposo. Pero vemos que gracias y gloria a Dios,
Porque esta mujer también tenía un Dios que no cambia, a un Dios que es fiel. Y nosotros también tenemos un Dios que no cambia, un Dios inmutable, un Dios que es fiel. Y yo no sé cuál sea la necesidad, el problema, la dificultad que estemos atravesando hoy. Pero déjame decirte algo. Nosotros tenemos al mismo Dios de esta viuda, un Dios fiel, un Dios que no cambia, que aunque tu situación pueda cambiar de la noche a la mañana y podés sentirte sola y podés estar sola y literalmente sola, pero Dios sigue estando contigo. Y Dios no va a cambiar. Y Dios va a seguir siendo fiel a su palabra. Lo que le pasó a esta mujer, perdió a su esposo. Y por perder el sustento de su familia, llegó al momento de la escasez, de la miseria. Pero recordó algo. Su esposo era temeroso de Dios. Su esposo buscaba a Dios. Su esposo honraba a Dios. ¿Y qué hizo? Fue al profeta de Dios. A esa persona que le podía enseñar, instruir, ayudar. Al escudriñar este pasaje con un poco de detenimiento, nosotros podemos conocer algunas facetas de la provisión de Dios, algunas facetas de cómo Dios es. Saben que en el Antiguo Testamento Dios se revelaba de diferentes formas, de diferentes maneras. Y así como Dios se revelaba por los diferentes nombres que aparecen en la Biblia, como Jehová Rafa, el que sana, es el Dios que sana. En esta historia nosotros podemos ver a Jehová Jireh, el que provee. Hermanos, podemos ver la faceta de Dios proveyendo para la vida de una persona. Jehová Jireh, el que provee. Y en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo nos revela a un Dios que provee. El capítulo 4, el versículo 19 de Filipenses dice, el apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios sigue siendo el mismo proveedor. Dios sigue siendo el mismo proveedor. Y cuando nosotros hablamos de provisión, y en esta historia sabemos que es una provisión económica, financiera, pero hermano, Dios también puede ser tu proveedor de paz, tu proveedor de gozo, tu proveedor de seguridad, tu proveedor de sanidad, tu proveedor de bienestar. Porque Dios no se limita solamente a tus problemas financieros, tus problemas económicos. Dios es un Dios integral que toca cada una de nuestras áreas. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que esta viuda pudo experimentar. Una viuda desamparada, una viuda a la deriva por la pérdida de su esposo. Pero pudo experimentar al Dios de su esposo, a Jehová Jireh, el que provee todas las cosas. La provisión es la palabra clave en este pasaje. Y sabe que provisión significa proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado con el fin de resolverlo. Proporcionar lo necesario. Muchas veces nosotros cuando hablamos de provisión, quizás humanamente podemos hablar de mucho, de abundancia, de algo que se derrama, pero no, la provisión es proporcionar lo necesario para resolver un problema que está allí determinado. Y si bien esta palabra, la provisión, no es mencionada, pero sí encierra el concepto de la provisión en este pasaje. La primera cosa que podemos aprender está en el versículo 1. Hay una petición. El versículo 1 de este capítulo 4, la primera faceta de la provisión de Dios es una petición. Hay una mujer que tiene una petición. Y dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Lo primero que vemos en este pasaje
es la petición de esta mujer. Una petición de una mujer que su marido pertenecía al grupo selecto de Eliseo, donde se estaban preparando para también tomar el lugar de Eliseo. Los hijos de los profetas, la escuela de profetas. Pero en un abrir y cerrar de ojos, su marido murió y su marido tenía deuda. Y esta mujer vemos que quedó viuda, y como quedó viuda, quedó también desamparada y no tenía una forma de salir adelante de su deuda. Y por supuesto la Biblia nos habla de que vinieron los acreedores y querían tomar posesión de sus hijos. Esta mujer estaba completamente desamparada y con 2 hijos. Pero sumado a eso, los acreedores venían a quitarle sus 2 hijos. Entonces quedaba literalmente desamparada y sin familia. Pero lo importante es lo que hizo esta mujer. El problema estaba, la situación estaba, la dificultad estaba presente. Ella no la llamó, pero muchas veces suceden cosas inesperadas en nuestra vida, que no te piden permiso, que llegan inesperadamente. Y fue lo que le pasó a esta mujer. Pero hay algo que me llama la atención en esta mujer. Esta mujer supo a quién ir, a quién acudir. Y hermano, esto debe de enseñarnos mucho a nosotros. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a problemas, a dificultades, a situaciones que tocan tu puerta? ¿Qué hacemos? ¿A quién vamos? ¿A quién acudimos? Y lo que podemos aprender de esta mujer es que ella supo a quién acudir. Y fue al profeta de Dios, ese profeta que en el Antiguo Testamento era la voz de Dios en la tierra. Pero ahora nosotros podemos, si tenemos alguna dificultad, ir a Cristo en oración, ir a la presencia de Dios, clamar a Dios. Dice que esta mujer clamó al profeta, pero nosotros hoy día podemos ir a la presencia de Dios y clamar a Dios, expresar lo que nos está sucediendo, saber a quién acudir, saber quién es mi primera opción. Y mi primera opción como cristiano siempre debe ser Jesús. Siempre debe ser ir a la oración, acudir a Dios. Por supuesto que luego vamos, con la sabiduría de Dios, vamos a buscar quizás alternativas. Pero debemos de saber también esperar en Dios, esperar en la providencia de Dios, esperar en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero acudir a Dios es lo más importante. Yo quiero leer 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Dice la Biblia, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, en medio de nuestras necesidades, vayamos a Dios. Corramos a Dios como lo hizo esta viuda desamparada. Corramos a la presencia de Dios. Corramos a la oración. Vayamos directamente al Señor. Busquemos en oración. Dejemos toda carga, toda preocupación, toda ansiedad delante de Dios, porque la Biblia dice que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Qué bueno es saber que Dios cuida de nosotros. Qué bueno es saber qué paz me genera, saber que Dios tiene el control de mi vida, que nada pasa desapercibido a los ojos de Dios, como no lo pasó la necesidad de esta mujer, una mujer desamparada, una mujer que había quedado sola, pero supo a quién ir. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia en la vida de una persona. Tener la suficiente sabiduría, la gracia de Dios para ir a la presencia de Dios. Ir en el momento exacto. Muchas veces nosotros quizás postergamos cosas.
Muchas veces buscamos alternativas antes de ir al Señor. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios. No a las alternativas que quizás me pueden ayudar. Nosotros sabemos que Dios es lo más importante para nosotros. Entonces corramos a Él. Este hombre dice que, este hombre hijo de los profetas, dice la Biblia que tenía características. El esposo que había fallecido de esta mujer dice que era siervo, que era temeroso de Dios, que le servía a Eliseo. Que este hombre honraba a Dios, que tenía respeto por Dios. Qué tremendo es, hermano, cuando nosotros, como esposo, como padre de familia, podemos también tomar el ejemplo de esta persona, buscar a Dios. Esta mujer había aprendido bien de su esposo. Ella sabía quién era Dios en la vida de su esposo. Es por eso que lo primero que hizo fue ir al profeta. Hermanos, yo no sé si quizás en nuestra familia hay personas que son inconversas, pero nuestra parte la tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo de búsqueda. ¿Qué hacemos cuando los problemas llegan y golpean tu puerta? Si hay algún inconverso en tu casa, si hay alguno que no cree en Jesús, Él te va a estar mirando. ¿Qué haces cuando esas dificultades tocan tu puerta? La Biblia dice que esta persona honraba a Dios, servía al profeta, estaba entregado a Dios. Y por consecuencia de eso el resultado fue que su esposa desamparada, cuando quedó sola, fue a Dios. ¿Por qué? Porque había visto en la vida de este hombre que era temeroso de Dios. Y esto sin duda que nos interpela a cada uno de nosotros. ¿A qué testimonio estamos dando? Nuestra esposa está viendo esas acciones que vamos a Dios cuando estamos en apuro, o que quizás estamos allí angustiados, ansiosos, preocupados. ¿Qué hacemos? Nadie está libre de vivir situaciones en la vida. Nadie. En un abrir y cerrar de ojos las cosas pueden suceder. Las situaciones pueden cambiar. Nadie está libre de vivir situaciones difíciles. Las necesidades, las dificultades siempre van a tocar tu puerta. Pero la clave es ¿dónde voy cuando eso sucede? ¿Dónde voy? Como cristiano debo de ir a Jesús. Cualquiera sea tu situación, hermano, y esto es una máxima en nuestra vida. Es una verdad absoluta, indiscutible. Si tenemos una necesidad, vamos a Jesús. Hermano, no hay un doble mensaje. Es absoluto. Si tenemos una necesidad, al primero que tenemos que correr es correr a los pies de Jesús. Al primero que tenemos que correr es a Cristo. Él es nuestra fuente de salvación. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de ayuda, de socorro, de auxilio. Él es nuestro Dios, como lo hemos leído en Pedro. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de tu vida. Aunque no estamos libres de pasar por situaciones difíciles, pero corramos a Él. Que nuestra primera opción sea Jesús. Que nuestra primera opción sea ir a Dios, como lo hizo esta mujer. Podemos afirmar algo en lo que hemos leído, que este hombre le dejó a esta mujer una herencia de fe, una herencia inquebrantable. Porque la Biblia me enseña que esta mujer, su primera opción fue Dios, fue correr al profeta. Nosotros también somos llamados a dejarle una herencia a nuestra familia. Y cuando hablo de herencia no hablo de económico,
una herencia de fe. Y nosotros vemos en esta palabra que esa herencia era más importante que la herencia financiera que este hombre le pudiera haber dejado. ¿Por qué? Porque le dejó esa herencia de fe. Esta mujer fue a Dios y Dios hizo el milagro. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. Él seguirá haciendo lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros como hombres y mujeres, como cristianos, como seguidores de Dios, le dejemos una herencia a nuestra familia. Si nos toca en este día ser hijos, una herencia a nuestros padres, que ellos se vean reflejados también en mi fe si ellos no creen. Si me toca ser esposo, una herencia de fe a mi esposa, a mis hijos. Tenemos esta responsabilidad delante de Dios y no la podemos evadir. Este hombre le dejó a esta mujer la herencia más grande que esta mujer pudiera haber obtenido, una herencia de fe. Dice el versículo 2 que Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, pero tenía algo. Dice: sino una vasija de aceite. Y lo primero que hemos visto, una petición, un clamor de esta mujer al profeta Eliseo. Pero lo segundo, una posesión. Esta mujer todavía le quedaba una vasija de aceite. Y déjame decirte una cosa, que aunque lo que me deja entrever en estas líneas de este pasaje es que esta mujer decía: es insignificante lo que tengo para saldar mi deuda. Pero hermano, cuando nosotros la depositamos en las manos de Dios, el milagro puede suceder. El milagro de la multiplicación puede suceder. Y fue lo que pasó, el milagro de la provisión de Dios. Me impacta mucho la vida de Eliseo, porque Eliseo le dice a esta mujer: ¿qué te haré yo? Era el profeta de Dios. Era el hombre de Dios. ¿A quién iba a ir esta mujer si no era el profeta de Dios? Iba a ir a Eliseo, ese hombre que tenía una palabra de Dios. Pero ¿saben lo que me impacta de esto? El corazón humilde de este hombre. Y hay algo que nosotros debemos de aprender como cristianos. Cuando alguien venga a nosotros a pedir ayuda, orá por mí. Sí, voy a orar que Dios pueda hacer la obra. Solamente soy un instrumento. Dejarle claro a las personas que toda la gloria se la lleva a Dios. Y esto es lo que me enseña en esta línea Eliseo: ¿qué te haré yo? En otras palabras, soy igual que tú. Pero esto denota que Eliseo quería darle la gloria a Dios. Que si el milagro ocurría, Dios era el que se llevaba la gloria. Que si el milagro ocurría, estos hijos no iban a ser vendidos como esclavos. Y esta mujer iba a ser marcada por esa herencia de fe que le había dejado su esposo. Eliseo, guiado por Dios, le pide a esta mujer, a esta viuda, que le diga lo que tenía en su casa, y esta viuda tenía una vasija. Y le da Eliseo instrucciones claras. Dice el versículo 3. Vamos a ver el versículo 3, el milagro de la multiplicación. Le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasija vacía. Y la orden fue: no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y dice: y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y esto me habla de obediencia a la dirección de Dios. Dice el versículo 5: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella las echaba, y ella echaba del aceite.
La provisión de parte de Dios demanda que obedezcamos a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios. Si no hay obediencia, no habrá provisión. Si no hay obediencia, no habrá multiplicación. Eliseo, siendo la voz de Dios en la tierra, le dio instrucciones claras. Esta mujer lo único que tenía que hacer es hacer lo que el profeta de Dios le estaba diciendo. Y hoy también nosotros tenemos instrucciones claras. Al leer la palabra de Dios, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Aquí se da este milagro de multiplicación. Eliseo le dice que pida mucha vasija. Lo inesperado estaba a punto de acontecer. Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios de lo sobrenatural. Dios es un Dios que rompe las leyes de la naturaleza. A la mente humana esto no podría haber acontecido. Pero como Dios tiene el control de todas las cosas, para Dios no hay nada imposible. Y yo no sé cuál sea hoy la petición que tenemos para Dios. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos para entregarle al Señor? Pero lo que tenés, yo estoy seguro que es suficiente para que la multiplicación se desate sobre tu vida. Si le obedeces a Dios, lo que tenés, lo poco que tenés, es suficiente para que Dios haga un milagro de provisión, de multiplicación en tu vida. Y en cualquier área de tu vida. No solamente en lo económico, sino en cualquier área de nuestras vidas. Dios puede cambiar cualquier situación. Vemos una mujer desamparada, una mujer que quedó a la deriva. Pero ahora vemos una mujer que fue al profeta, que el profeta le dio instrucciones y ahora vemos que está a punto de acontecer lo que ella estaba esperando. Yo no sé en qué etapa de nuestra vida estamos viviendo, pero nosotros tenemos que identificar esa etapa. Si estamos en la etapa de la petición, en la etapa de saber qué es lo que tenemos para entregar en las manos de Dios, o si estamos en la etapa donde el milagro está a punto de acontecer. Yo quiero animarte de parte de Dios y de parte de esta palabra, que le sigas creyendo al Señor, que sigas obedeciendo, que sigas caminando en fe, que sigas honrando a Dios, que sigas escuchando la voz del Espíritu Santo. El milagro que en esta mujer estaba a punto de ocurrir no era para que toda la nación lo supiera. Era un asunto entre esta mujer y Dios, porque la necesidad era familiar. Y esto también nos enseña que muchas veces que no todo lo que recibimos de Dios es para publicarlo, para decirlo, sino que muchas veces se va a quedar entre vos y Dios en esa experiencia de que Dios se revela a tu vida en milagro de multiplicación y queda entre vos y Dios. No todo es para compartirlo. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere tratar con tu vida. Porque a Dios le interesa que tú le conozcas. Y muchas veces Dios hace milagros en lo secreto para que tú le conozcas, para que tú puedas aumentar tu fe, para que tu confianza sea plena en Dios. La verdadera fe se pone en práctica con hechos y no solamente con palabras. Y en esta historia vemos a esta mujer que hizo eso. Una fe que se puso en práctica. Un ejemplo increíble de esta mujer, de seguir las instrucciones de Dios, de obedecerla. Hay algo que me impacta. Esta mujer nunca dudó de lo que le decía el profeta, de lo que le dijo el profeta. Ella nunca dudó de las instrucciones. Fue e hizo lo que el profeta le dijo. Quizás lo que nos está faltando muchas veces es escuchar lo que Dios dice y obedecerlo. Y la obediencia
Es como estar ciego en las manos de Dios. Es como no ver nada. Si Dios te dice, si tenés plena convicción, si está de acuerdo a lo que dice su palabra, hacelo. Porque los resultados serán gloriosos. Hermano, vemos en Hebreo 11 que los hombres y mujeres que están escritos allí fueron hombres y mujeres que no habían recibido nada, pero dice que lo tenían todo. Que caminaron como viendo al invisible, que aún no había pasado nada, pero ellos creían que todo iba a pasar. Y muchas veces la fe es así. Aún no lo tenemos, pero tenemos plena convicción de que sucederá. Y muchas veces en el milagro de la multiplicación se da esto. Necesitamos esa fe que obedece a Dios. No necesitamos solamente fe. Necesitamos una fe que le obedece a Dios. Porque sin obediencia no hay multiplicación. Esta mujer nunca dudó de lo que Dios le estaba diciendo. Yo no sé lo que está sucediendo en tu vida, en qué etapa estás, pero quiero animarte a que no dudes de Dios. Dios tiene pleno control de tu vida. Nada escapa a los ojos de Dios. Y vemos el resultado de la fe de esta mujer. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Él dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Qué tremendo, mientras haya vasija, habrá aceite. Pero como no había más vasija, se cortó el aceite. Y Dios es así, te da la cantidad que necesitas, la cantidad adecuada. Y esto me recuerda a la multiplicación de los panes y los peces cuando estuvo Jesús en la tierra. Jesús dijo, junten lo que quedó, lo que sobró. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que derrocha, es un Dios justo, adecuado, que nos da lo que necesitamos. Y el versículo 7 dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hay algo poderoso que me enseña este capítulo. Una última cosa. El milagro sucedió. Ahora esta mujer pudiera haber quedado en su casa y capaz, dice, con la sabiduría que Dios le había dado, vender lo que había sido provisto y hacer lo que tenía que hacer. Pero ¿qué hizo esta mujer? Nuevamente vino al varón de Dios para reconocer que el milagro, para afirmar, para ponerle el sello, el milagro sucedió. Fue a Dios nuevamente. Y esto me habla de gratitud. ¿Qué hacemos también cuando recibimos un milagro? ¿Qué hacemos? Dios te dará lo que necesitas, lo suficiente. Y mientras haya vasija en tu vida, habrá aceite. El aceite no cesó hasta que la vasija se terminaron. Dios te da lo que necesitas.